Pues empezamos la tertulia de esta noche en Popular Televisión hablándoles de la Constitución, que celebraremos el 41 aniversario de la proclamación de la Constitución el próximo 6 de diciembre. Para hablar del presente y del futuro de nuestra Constitución están con nosotros representantes y portavoces de los grupos parlamentarios. Está Sara Orradre, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada. Jesús Ángel Garrido, que es portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, y gracias por la invitación. Una vez más en este espacio, ¿no?, tan nuestro como la tertulia de esta casa. Ha sido casa. Te iba a llamar de tú, no sé si llamarte la confianza, por supuesto, pero... Claro que sí. Ha sido también de tu casa. Pablo Baena, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, también compañero de esta casa. Muy buenas noches, para mí también es un placer estar con vosotros hoy. Y también está Enar Moreno, que es portavoz del Grupo Mixto, que está integrado por Izquierda Unida y Podemos Equo. Buenas noches, bienvenida también. Hola, buenas noches. Bueno, si os parece, hacemos una ronda al principio para valorar un poco desde vuestros puntos de vista estos 41 años de Constitución que vamos a celebrar el próximo jueves. Empezamos por ti, Sara, si quieres. Sí. Bueno, pues por ser lo más breves posibles, pues por supuesto que podemos decir de la Constitución para nosotros, para el Partido Socialista, que en este caso para el Grupo Socialista, que es al que represento, sin lugar a dudas es el marco fundamental que regula nuestra convivencia, el mejor para garantizar nuestros derechos y libertades. 41 años ya de vigencia de una Constitución de la que sobre todo también tenemos que valorar pues el consenso y el acuerdo que la hizo posible, ¿no?, en su momento. Y bueno, pues como digo, yo creo que los 41 años que estamos a punto de cumplir de nuestra Constitución han sido los que mayores avances han permitido a nuestra sociedad, gracias sobre todo, ¿no?, a este marco constitucional por el que nos hemos regulado, y creo que, bueno, que para nosotros tiene que ser un motivo de enorme celebración. Luego seguro tendremos oportunidad de ver pues qué es lo mucho también que ha cambiado en estos 41 años y que seguramente también requiere de una nueva contemplación también en el marco constitucional, porque supongo que también es algo que se viene planteando desde hace mucho tiempo, la posibilidad de algunos cambios, reformas que evidentemente también habrá que abordar. Sí, luego en la segunda parte hablaremos de ese futuro de nuestra Constitución, pero ahora es el turno de Jesús Ángel Garrido. Sí, pues por parte del Partido Popular decir una cosa que yo creo que todos podemos compartir, tan sencilla como que es la historia de un gran éxito. Yo creo que surge de un acuerdo entre formaciones políticas de muy distinta índole en el año 78, todos quisieron poner su grano de arena, todos dejaron pelos en la gatera en pro de un bien superior, que es el de la unidad de todos los españoles, que se refleja en esas palabras que configuran el texto constitucional y en el que todos, absolutamente todos, nos encontramos cómodos. Esa fue la garantía de su éxito, esa ha sido la garantía de que haya, a lo largo de estos años desplegado pues, todo el potencial que tiene, que haya sido un instrumento útil para el desarrollo del país y que con esa Constitución, pues España haya alcanzado unas altísimas cotas de desarrollo en términos económico, social, en fin, yo creo que inimaginables, ¿no?, para aquellos padres de la Constitución que en su día tuvieron la fortuna, ¿verdad?, de idearla y plasmarla y de votar que sí, ¿no? La verdad es que yo creo que me pongo en su situación y debería ser un gran orgullo, ¿no? Y por eso mismo creo que es un tesoro que debemos de preservar para también, por otra parte, pues transmitir a las generaciones futuras. Y esa sí que es una responsabilidad que nos compete a los que actualmente tenemos cargos más o menos importantes, pero cargos políticos, y la principal tarea a la cual tenemos que dedicarnos, poder transmitirla a las generaciones futuras y también a los valores que permitieron que naciera. Pablo Baena. Bueno, sí, reiterarme un poco en lo que han apuntado tanto Jesús Ángel como Sara. Creo que es acertado decir que la Constitución española fue el gran pacto de nuestra sociedad que abrió las puertas al desarrollo, al mayor desarrollo que ha sufrido nuestro país en su historia. No solo hablamos de desarrollo económico, también de desarrollo social, desarrollo de derechos, desarrollo en definitiva pues de una sociedad que se abrió al mundo después de una dictadura que duró muchos años y que gracias a Dios terminó, y fue capaz la sociedad de ponerse
de acuerdo, encontrar ese punto de encuentro desde el sentimiento español, porque todos nos sentimos orgullosos de ser españoles, en nuestro caso también riojanos, pero de ser españoles, ponerse de acuerdo y encontrar lo que nos une para de esa manera avanzar juntos, ¿no? 41 años después, el texto constitucional pues es lo que ha hecho posible todo esto. 41 años después sí que es cierto que nosotros entendemos que hacen falta algunas reformas a la Constitución, que luego tendremos la oportunidad de hablarlo, pero sí que es cierto también que pensamos que estas reformas tienen que servir para vivir otros 41 años por lo menos de prosperidad, de progreso, y no para contentar pues a los Urkullu, a los Puigdemont y compañía, ¿no? Enar. Bueno, pues como era previsible, yo creo que voy a ser la voz discordante y efectivamente puedo coincidir en una parte en que jugó un papel, pero que también hemos de entender el contexto político en el que esta Constitución se aprueba. Y era una Constitución donde efectivamente se llegaron a consensos, era un momento político en el que se llegaron a consensos entre fuerzas políticas efectivamente muy diversas, pero donde quien ostentaba el poder real era quien no estaba con posterioridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una parte estaba en una situación, desde mi punto de vista, de inferioridad, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que jugó un papel durante unos años, pero creo que es una Constitución que ya no tiene vigencia, ya no representa el consenso en la sociedad en su conjunto, y en ese sentido pues ha llegado el momento de volver a debatir de qué norma suprema queremos dotarnos. Es evidente que en ese contexto en el que una parte fundamental de la Constitución, que para mí es lo más positivo de la Constitución, fue todo el aspecto social de la misma, se quedó sin ejecutividad práctica, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues eso es lo que ha permitido que, por ejemplo, haya una reforma que para mí es sustancial y la pierde y le quita mucho contenido a la Constitución española, que es el artículo 135 de la Constitución, esa modificación que hace que se anteponga como prioridad el pago de la deuda en detrimento precisamente de esa pata social, que fue la pata que la organización política a la que yo pertenezco, ¿no? Y que es de la que se heredera Izquierda Unida, ¿no? Que es el Partido Comunista de España, introdujo en aquella Constitución, y eso se ha quedado en papel mojado. En ese sentido, decir que nada vale no sería justo, pero decir que es necesario adaptar la Constitución a los tiempos y volver a tener un debate, ahora sí, en igualdad de condiciones, para dotarnos de una Constitución que ahora más de la mitad de la población no votó, y por tanto es necesario tener ese debate, y no pasa nada. La Constitución también prevé mecanismos de reforma, de derogación. En ese sentido, abramos el debate a ver qué norma fundamental nos queremos dotar para todos. Yo tengo que meter cuña. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me había pedido la palabra a Pablo, le dejo a Pablo. Yo antes había pedido la palabra. No tengo inconveniente. No, yo iba a decir que ese discurso, Enar, es muy peligroso, porque no se puede deslegitimar el pacto del que surgió la Constitución. La Constitución, claro que nace en un entorno, ¿no?, histórico, como social norma, y cultural, como cualquier norma, pero poner en duda la validez de ese entorno, cuestionando la libertad libérrima que tuvieron los constituyentes a la hora de redactar esa carta, es de alguna manera, sin decirlo de facto, pero sí de facto, intentar dinamitar esos grandes consensos, y por eso no tengo que decir que no puedo compartir en absoluto la explicación que has dado. Yo creo que no es legítimo, perdón. Otra cosa es que a ti no te satisfaga como formación política, ¿no? Tú Claro. perteneces a Izquierda Unida, si no me equivoco, Partido Comunista. Sí. También es cierto que vosotros habéis evolucionado, o sea, no sois los mismos que en su momento, ¿no?, representaban otros afortunadamente. No lo sé si tanto, Bueno, yo creo que no, más, por de dónde venís, creo que habéis evolucionado bastante más que nosotros. Había más lealtad institucional y más patriotismo, entre comillas, en aquel entonces que ahora. Pero creo que ese juicio es muy peligroso, muy peligroso. Pero que no tenéis la exclusividad sobre la patria. Ojalá no la tuviésemos. No la tenéis. Ojalá no la tuviésemos. Lo que pasa es que la patria no la conforma una bandera o una pulsera. La patria es mucho más que todo eso. Es el derecho a una vida digna en nuestro país. Eso también es patria. Ojalá. Nos quedamos en tertulia, ¿eh? Bueno. Pablo Baena y luego Sara. Bueno, yo creo que discursos
destructivos contra este marco de consenso que es la Constitución, no le hacen bien a la necesidad que tiene ahora mismo España de que todos nos identifiquemos dentro de nuestra pluralidad, pero nos identifiquemos con este proyecto común. Creo que es el momento de que todos volvamos a sentirnos de esa manera, y sí que es cierto que habrá reformas que son necesarias hacer de la Constitución, pero me gustaría hacer una reflexión en este momento, que es la siguiente, ¿no? El Partido Comunista en su momento fue uno de los partidos que se sumaron a este consenso, ¿no? Yo no entiendo cómo 41 años después, cuando la mayoría de españoles se sienten cómodos en el marco constitucional, se sienten cómodos en su comunidad autónoma, se sienten cómodos en nuestro país, pues el Partido Comunista, Izquierda Unida, pues quiere modificar todo esto pues por las bravas. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Existen ahora mismo, creo, dos corrientes de pensamiento en los diferentes partidos políticos, que son, por un lado, los que serían partidos constitucionales, es decir, aquellos partidos que son legales, como es lógico, porque nuestra Constitución es amplia y da una amplísima libertad, y pueden existir partidos de todo tipo, y los partidos que son constitucionalistas, es decir, aquellos que defendemos la Constitución desde el máximo respeto a nuestra ley soberana, que muchos de ellos o algunos de ellos pensamos que es necesario hacer algunas reformas para modernizarla, pero que lo queremos hacer desde la legalidad, ¿no? Creo que es importante hacer esta diferencia entre constitucionales y constitucionalistas. Perdona, yo es que no sé de qué punto de vista hablas tú, pero vamos a ver, en la cuestión de lo que es destructivo o no, creo que lejos de hacer caracterizaciones absurdas y fuera de todo sentido de lo que yo he dicho, en primer lugar, yo no he hablado de nada destructivo, he dicho que considero que la Constitución española ya no representa el consenso actual en la sociedad. Bueno, ¿Te parecerá destructivo o no? Yo entiendo que sí, Enar, bueno, discrepamos en esto, no pasa nada. Pues yo creo, no, pero si no se trata de eso, se trata de que destructivismo es un concepto que te has inventado tú y que lo aplicas así porque como parece ser que no tienes argumentos para defender lo que consideras, te gusta más caracterizar. Eso por un lado. Por otro lado, creo que en ningún momento hemos hablado de reformar la Constitución sin someternos a la ley. Hablábamos antes de comenzar la tertulia de que hoy se prometía el cargo en el Congreso de los Diputados y si se hacía por imperativo legal, y coincidíamos en que todos los que estamos aquí hemos prometido el cargo en el Parlamento y hemos prometido, por tanto, acatar la Constitución, incluida su apartado de reforma de la misma. Por lo tanto, desde mi formación política también planteamos la reforma constitucional o incluso la derogación desde el cumplimiento estricto de la legalidad. La diferencia es que todos hemos prometido o jurado la Constitución en el Parlamento y en tu caso, pues tú la prometiste por imperativo legal, porque no respetas una parte de la Constitución y quieres reformarla desde la falta de respeto a esa parte de esa parte de la Constitución. Muchas alusiones personales, porque si no entramos en un juego. Sí, Sara. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a ver varias cosas que se han introducido aquí. En primer lugar, yo tampoco creo que por parte de la portavoz, en este caso de Izquierda Unida, se haya hecho, digamos, un ataque destructivo. Tampoco comparto, porque no creo que el hecho de poner, digamos, sobre la mesa las discrepancias que se puedan tener sobre la manera en la que en su día se aprobó la Carta Magna por la que hoy todavía nos regimos, pues no quiere decir nada. Es que parece, cuando habla el señor Baena de los partidos constitucionales y de los partidos constitucionalistas, y que los constitucionalistas son los que actúan conforme a la ley, hombre, solo faltaría que no actuaran conforme a la ley. Es que tampoco veo claramente la diferencia que quieres apuntar, pero claro, si consideramos que un partido o que los partidos son constitucionalistas y son los máximos defensores de la Constitución, de la Carta Magna y del marco de convivencia que regula, llenándonos la boca todos los días con el 155, pues hombre, tampoco he entendido que Enar Moreno haya hablado de reformarla a las bravas, porque yo creo, y supongo que me lo podréis corroborar, que en esto estaremos todos de acuerdo, que la Carta Magna, la Constitución, requiere del consenso mayoritario de las fuerzas políticas y más de las que tienen una mayor representación en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, entiendo que a las bravas no se puede hacer y que seguramente lo entendemos todos, quienes compartimos más o menos la Constitución con todas sus aportaciones. Yo creo que existe una pequeña, ¿no? Ahí se ha generado esa discusión, creo, un poco, ¿no? Esa discusión tan enconada, porque parece que quienes de alguna manera aludimos al hecho de que hay que reformar la Constitución, que requiere de modificaciones sustanciales, pues parece como que, bueno, pues que estamos tocando un terreno pantanoso, que hay quien no quiere tocarlo porque parece que además siempre estamos hablando de lo mismo. Hombre, hay una serie de cuestiones que todo el mundo conocemos ahora mismo
que requieren seguramente de un nuevo enfoque de la Constitución. Hablamos de temas importantísimos como los desafíos territoriales a los que ahora nos estamos encontrando, pero yo me gustaría también bajar un poco a la realidad, ¿no? A bajar un poco a la realidad, la de la calle, la de los riojanos, la de las personas normales con su día a día, que viven también en el marco de esta Constitución 41 años después de que se aprobara. Hace 41 años no teníamos no solo los desafíos territoriales probablemente que tenemos ahora, sino otras muchas cosas que se han incorporado a nuestra sociedad, a nuestro día a día. La inmigración, los nuevos derechos, las nuevas libertades, un cambio en nuestras mentalidades, en nuestra cultura, en el entendimiento, en la convivencia. No existía Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas personas estarán pensando, la Constitución debe adaptarse también a todas estas nuevas formas de vida y de interrelación entre los ciudadanos. Por tanto, vamos a bajar también un poco a la tierra y antes de encontrarnos con esas posturas tan enconadas, ver que, por ejemplo, y puesto que hoy es además 3 de diciembre y es el Día de las Personas con Discapacidad, pues vamos a hablar de cosas más sencillas que también se pueden afrontar desde una reforma constitucional. El Partido Socialista precisamente propone la reforma del artículo 49, que puede parecer una cosa menor, pero que es fundamental y que regula la forma en la que nos referimos precisamente a las personas con discapacidad, para que deje de hablarse de ellos como personas con disminuidas físicas, sensoriales o psíquicas, ¿no? Entonces, para que todo el mundo tenga también en cuenta de qué manera se puede mejorar el día a día de los ciudadanos, la vida de las personas con cosas pequeñas, ¿no?, que contempla esa Constitución y que se pueden modificar sin necesidad de que pongamos en cuestión el momento en el que se aprobó, que es innegable, señor Baena, que no es el mismo que tenemos ahora. Eso creo que se puede decir. Sara, perdón, Pablo, pero a ver, vamos a ver. Yo creo que si hay algo que ha demostrado de manera fehaciente el texto constitucional es que ha permitido, por ejemplo, formaciones de gobiernos de distinta índole y con distintas sensibilidades. Por lo tanto, ha permitido que se pudiesen desplegar distintos tipos de políticas. Cuando yo he dicho inicialmente que es un texto en donde cabíamos todos y todos nos sentíamos cómodos, yo creo que no es una frase, no es un tópico, es que realmente ese es el verdadero caldo de cultivo que permite la estabilidad que todos necesitamos. Todos necesitamos esa estabilidad y, por lo tanto, reabrir viejos debates, entiendo yo, que ya están superados, por mucho que haya cuestiones que a uno no les gustan, yo creo que realmente no es algo que esté en la calle, no está, y además, por otra parte, por responsabilidad, yo creo que no tenemos que hacer. Esto no quiere decir que la Constitución sea en sí mismo un escudo con el cual los protegemos, para decir, no hay que cambiar. No. Ni yo ni el Partido Popular rehuimos ningún debate de fondo, pero habrá que llamar las cosas por su nombre. Y creo que antes de reformarla, igual es mejor aplicarla en su totalidad. Aplicarla en su totalidad, porque es que en muchas ocasiones no se aplica en su totalidad y en algunos aspectos que tú has mencionado, Sara, como con lo que hace referencia a los problemas territoriales, bueno, a los mal llamados problemas territoriales, es que quizá no se ha aplicado en su totalidad y deliberadamente se ha querido llevar a cabo una versión suavizada de los preceptos constitucionales, por miedo. Por eso, y ahí sí que tengo que achacarle al Partido Socialista, que en muchas ocasiones creo que también por un poco de falta de coraje político, no enfrentarse de verdad a los problemas, llamarlos por su nombre y de verdad permitir que se cumpla en su integridad la Constitución. Yo creo que eso es importante. Primero cumplirla de verdad y después veremos si efectivamente cumple o no cumple su función y por lo tanto habrá que cambiarla. Pero primero, cumplámosla todos. Sí, bueno, te guardo el turno, Sara, pero Pablo, Enar y luego Sara, que no intervienen ellos dos. Sí, bueno, un poco por partes. Vamos a ver, el artículo 155, igual que el 1, el 2, el 3, el 5, todos los artículos que tiene nuestra Constitución, son todos Constitución, y con la Constitución en la mano, que es nuestra máxima ley, es democracia, ¿no? El artículo 155 es democracia pensada para momentos críticos, momentos como el que se está viviendo ahora mismo en Cataluña, que es un momento pues realmente descorazonador en cuanto a que hay formaciones nacionalistas e independentistas violentas que están dando un pulso
dando un pulso al conjunto de nuestra nación. Y ahí la Constitución prevé una serie de medidas, como es la posible aplicación del 155, a la cual tampoco le tenemos que tener miedo en cuanto a que es legal y además es democrático, porque es la Constitución española. Yo, no obstante, el tema de la reforma que planteaba la representante del Partido Socialista, pues sí, claro, tenemos que abrir ciertas reformas para modernizar la Constitución, etcétera, pero hablaba del debate territorial o de lo que ella llamaba de los problemas territoriales. Pues nosotros entendemos que hay que hacer una reforma de la Constitución, por ejemplo, para consolidar el estado de las autonomías. La mayoría de los ciudadanos de España están cómodos en su autonomía, tenemos ya una serie de autonomías conformadas desde hace tiempo y pensamos que es lógico reformar la Constitución, incluir las autonomías, enumerarlas una a una y cerrar de una vez ese melón para que los nacionalistas dejen de chantajear a los diferentes gobiernos de España. Pensamos también que es necesario clasificar en la Constitución las diferentes competencias, cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las competencias de las diferentes comunidades autónomas, desde este marco que ya hemos construido entre todos, y de esa manera cerrar ese melón y que los nacionalistas dejen de chantajear al gobierno de la nación, ¿no? Pensamos también que es necesario hacer una reforma para buscar una financiación autonómica justa, porque si tenemos una Constitución moderna y tenemos un Estado autonómico moderno y un Estado de corte liberal, por lo menos es lo que yo quiero como liberal que soy, pues tiene que haber una financiación autonómica justa. Los privilegios en España tienen que acabarse, ¿no? Y por ahí entiendo que es por donde tienen que ir las principales reformas que se hagan de la Constitución, no para cuestiones que la fracturen en su esencia o que busquen pues definir nuestro Estado de otra manera o nuestra organización territorial. El Partido Socialista, por ejemplo, habla del federalismo asimétrico, ¿no? Federalismo y asimétrico. Asimétrico quiere decir diferencias, quiere decir hacer distingos entre unos ciudadanos y otros, y el federalismo, en definitiva, pues habla también de la posibilidad de que existan diferentes naciones en el conjunto de nuestra nación. Y claro, yo ahí veo que el Partido Socialista, pues quizá está haciendo una serie de planteamientos que sinceramente a mí y a mi formación pues no nos gustan, y esto es lo que decimos. Dicho queda, Enar. Bien, yo voy a intentar no enrollarme demasiado, sí que plantear que efectivamente la Constitución en todo su articulado son normas, pero no todos son iguales, porque la propia Constitución prevé qué tipos de artículos tienen una determinada protección, en concreto en el artículo 53, unos son directamente ejercitables por los ciudadanos ante los tribunales, que son los derechos fundamentales, y hay otra serie de artículos que simplemente son principios inspiradores para los poderes públicos. Y por una vez, sin que sirva de precedente, voy a coincidir con lo que planteaba el señor Garrido. Vamos a grabar el vídeo. En el sentido de que es verdad que una Constitución no puede atar todo, porque entonces impide el normal desarrollo del cambio político, del cambio de opciones políticas dentro de las formaciones del gobierno. Y en ese sentido, pues yo creo que no podemos hablar de que tenemos que fijar en la Constitución, por ejemplo, una financiación autonómica justa. Bueno, una financiación autonómica justa se puede poner como concepto, será un principio inspirador, pero atar tanto en la Constitución el mecanismo de financiación impediría seguramente en la práctica no derogar la Constitución en cuanto haya un cambio de opción política. Por eso es seguramente tan genérica en muchos apartados. Yo sí que creo que sería importante hacer reformas y fundamentalmente, decía en ese artículo 53, donde se regulen como derechos fundamentales también los derechos sociales. Para nosotros es fundamental que se incluyan dentro de los derechos fundamentales los derechos sociales, y aprovechando, decías, hoy es 3 de diciembre y por tanto es el Día de la Discapacidad, y el próximo 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Creo que los derechos humanos deberían incluirse también dentro de nuestra Constitución como derechos claramente ejercitables. Claro, y en claramente ejercitables. Y por tanto, el derecho al empleo es un derecho humano, el derecho a la vivienda es un derecho humano, y están contemplados como principios inspiradores, pero no como derecho individual, que es lo que desde nuestro punto de vista deberá, por tanto, porque evidentemente hay distintos mecanismos para reforzarse. Distintos planteamientos políticos. Asumiremos que en la sociedad española hay gente que no tiene acceso al derecho al empleo, es una realidad, que no tiene
derecho a la vivienda. Y más con las políticas que llevan a cabo determinadas formaciones políticas y tenemos gobiernos con los cuales tú colaboras, y hoy, sin ir más lejos, tenemos un malísimo dato en La Rioja y en España, ¿no?, que hace referencia a la falta de empleo. El paro se ha sí, habéis ayudado muchísimo, habéis ayudado muchísimo. Hombre, yo creo que vuestros 24 años también tendrán algo de responsabilidad. Sí, pero en hombre, eso. en la que dejamos el paro en 9%, ya estamos en un 10 en 2 meses. No quiero eludir el tema territorial, y en ese sentido es evidente que también lo que ocurre en Cataluña, con independencia de hechos que pueden ocurrir, también es un problema político de fondo, y que nosotros consideramos que debe abordarse los problemas políticos desde el diálogo y desde la negociación política. En ese sentido, creemos que también el derecho a la autodeterminación también viene recogido en esa relación de derechos humanos, en esa Carta de Derechos Humanos. Y ya por último, decir que el artículo 155 no es democracia, es democrático, que no es democracia. Es distinto concepto. Bueno, esa es la valoración que haces tú. Déjame, tú no puedes elegir qué artículos son democráticos y no de la Constitución. Que si no en casa no. Bueno, si hablamos todos en casa no se escucha. Solo faltaba. Brenar, Sara, y luego contestar. La Constitución también prevé el estado de sitio. La Constitución a la propia democracia frente a aquellos que atacan es que no se escuchan en casa. A los principios básicos de la Constitución. El estado de excepción son excepciones precisamente a la democracia formal, y está bien que estén recogidas para situaciones excepcionales en la Constitución, y eso es también el artículo 155. Y también cuando se incumple por cualquier situación no puede aplicarse el 155, sino que tiene que estar claramente legitimado. En ese sentido, los derechos no son absolutos, y evidentemente podrán tomarse medidas interventoras de esos derechos en algún momento. Eso sí, eso sí que son absolutos. Dejamos que termine. Ningún derecho es absoluto. Ya. En ese sentido. ¿Puedo colocar yo, Víctor? No, es que tiene que hablar Sara, porque le he dado la vez y está aquí educada, como es periodista, mi compañera, y me respeta. En ese sentido, el 155, como el estado de sitio, como el estado de excepción, son excepciones al funcionamiento normal de la democracia, que vienen recogidos en la Constitución, por tanto son legales y democráticos, que no quiere decir que sean democracias, no, precisamente lo contrario. Una suspensión de los derechos democráticos básicos, que puede estar justificada y amparada por la ley, como es el caso. Claro, como habláis tanto, todos, luego me resulta difícil contestar o tratar de entrar a varias de las apreciaciones que se han hecho. En primer lugar, a mi querido compañero Jesús Ángel Garrido, decirle, hombre, que acuse de falta de coraje al Partido Socialista en lo que a la aplicación de la Constitución se refiere. La persona que pertenecía al partido, que en su momento presidido por Mariano Rajoy, fue el que se le fue de las manos el asunto que todos conocemos, porque es a eso a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? En Cataluña se creó, se organizó un referéndum ilegal, se escapó Puigdemont y todas estas cosas, y han crecido de forma exponencial, porque el Partido Popular ha sido hoy precisamente Jesús Ángel, yo te he respetado a ti. Es que están lanzando unas acusaciones muy graves. Pues como tú, que nos has acusado de falta de coraje. Sí, claro, falta de coraje para defender la democracia y para defender. Y te repito que sois vosotros los que estáis negociando. Termina Sara y luego le doy a Jesús Ángel Garrido. Jesús Ángel, el Partido Popular, y con el partido al que tú perteneces, ha sido una fábrica de hacer independentistas, ha sido así, punto. Y además que se puede demostrar. Eso por una parte. Eso por una parte. Después, 2 meses, que no sé qué ha introducido ya, se ha puesto a hablar también del paro. Hombre, el otro día tuvimos una comisión en el Parlamento y hablaban sus compañeros de grupo parlamentario de lo bien que había dejado el PP. Ahora mismo se veía así, así decían ellos. El entramado empresarial riojano. Resulta que los buenos datos que arrastramos 2 meses después del nuevo gobierno son gracias al PP, los malos no, los malos son culpa del Partido Socialista. Bueno, no voy a entrar en eso, estamos hablando de la Constitución. En absoluto de acuerdo con lo que ha dicho el señor Baena en relación al desacuerdo, valga la redundancia, que dice tener con la concepción del Estado federal que tiene el Partido Socialista. Es que no te has ajustado a la realidad del concepto de federalismo que defiende el Partido Socialista. No se trata de hacer... Pues te lo voy a explicar ahora mismo. No, es que trata de hacer distingos como si, desde una perspectiva negativa, ¿no? Que esos distingos, digamos, para hacer a unos de más o de menos, he entendido que ha querido decir. Pues es todo lo contrario, precisamente. Si el Partido Socialista defiende la concepción del Estado federal, es precisamente para respetar cada uno de los territorios desde cada una de sus singularidades, de sus particularidades lingüísticas, culturales, sociales, etc. Por lo tanto, no se trata de hacer distingos.
en ese sentido. Pero eso no ocurre. Lo que sí que estoy de acuerdo es que efectivamente, y eso también lo defiende el Partido Socialista, la Constitución plantearía, o se plantearía una reforma de la Constitución que sería viable precisamente para el reconocimiento de las comunidades autónomas y de cada una de ellas, sus características, pero también de las comunidades autónomas a las que ahora mismo Ciudadanos acusa, ¿no?, de albergar partidos políticos que apuestan por la separación, por el soberanismo, o que no son constitucionalistas, sino constitucionales, en esa diferencia que ha hecho. De todas maneras, yo lo que creo que tiene que hacer tanto el Partido Popular como Ciudadanos es aclararse con el concepto de Estado que quieren, porque yo me he quedado francamente alucinada al escuchar al señor Baena hablar precisamente del reforzar el Estado de las autonomías una y demás. ¿Es Cataluña una nación? Responde a la pregunta. ¿Es Cataluña una nación? Responde. No estoy hablando ahora contigo, estoy hablando con el señor Baena. Pues yo te estoy preguntando a ti, ya que hablas de que me gustaría permíteme que te conteste al señor Baena en primer lugar, y es que aclare, y también lo tiene que aclarar el Partido Popular, qué clase de Estado quiere, porque yo tenía entendido que los nostálgicos de la recentralización eran precisamente el Partido Popular y Ciudadanos. Por lo tanto, aclárense ustedes con su concepto de Estado. Sí. Contesta Pablo Baena. Sí, vamos a ver. Sara, por mucho que repitas una mentira, no se convierte en una verdad, ¿vale? Ciudadanos defiende el Estado de las autonomías, en el cual estamos cómodos. ¿En los municipios también? ¿El municipalismo también? Sara, yo te he dejado hablar, te agradezco que tú me dejes hablar a mí. No nos has aclarado, Sara, qué entendéis por federalismo asimétrico. Un federalismo asimétrico que lo que quiere hacer es generar privilegios en los cuales, por cierto, La Rioja se vería muy perjudicada. Yo creo en una España de ciudadanos libres e iguales. Yo creo en una España de autonomías, no de tribus. No de tribus, que en definitiva es a lo que vosotros vais con el tema del federalismo asimétrico. Y a mí sí me gustaría que respondieras la pregunta que ha hecho Jesús Ángel Garrido, preguntándote si entiendes que La Rioja es una nación o cuántas naciones hay en el Estado español, porque realmente el modelo de nación que vosotros queréis no acabáis de explicarlo bien, y por eso también al final pues os vais a Cataluña y os acercáis a unos, en el País Vasco a otros, en Navarra a otros, y después pues bueno, en La Rioja hacéis también lo que hacéis. Explícalo, por favor, te lo pido. Vosotros que estáis pactando con gente que no cree en la Constitución, que estáis gobernando por ahí, el Partido Popular, Ciudadanos, ¿con quién? En comunidades autónomas, con el apoyo de partidos que no creen en la Constitución, que no creen en las autonomías. ¿Me puedes decir con quién? ¿Hace falta que lo digáis? Lo saben todos los telespectadores. No, por favor, yo te lo pido. Pues con la ultraderecha, ahí es donde estáis, aclaraos, porque la ultraderecha no quiere ni Constitución, o al menos la Constitución entendida como la tenemos ahora, y por supuesto no cree en las autonomías, ni mucho menos en el municipalismo, en el que por cierto Ciudadanos tampoco cree. Mira, Sara, si me permites, muy brevemente, te voy a, por la alusión que me acaba de hacer, te voy a explicar una cosa, y es una cuestión de principios. Cuando Vox presenta algo en alguna comunidad autónoma que va en contra de nuestros principios, nosotros votamos en contra. Incluso hemos llegado a votar a favor de la reprobación de una persona de Vox en cuanto a esos acuerdos que dices que tenemos, que no tenemos. La diferencia entre nosotros y vosotros es que a vosotros, vuestros socios en el País Vasco y en Navarra, os ponen encima de la mesa votar leyes en contra de la Guardia Civil y votáis a favor. Vosotros votáis a favor. Y sinceramente, yo te digo una cosa, Sara, para que quede muy claro. Si yo tengo que elegir entre Isaías Carrasco y los que le asesinaron, yo me quedo con Isaías Carrasco. Vosotros estáis gobernando con Bildu. Estáis gobernando con Bildu. No, el problema lo tenéis vosotros, Sara. El problema lo tenéis vosotros. Vamos a entrar en el tema de la Constitución, porque si no, vamos a terminar hablando de todos los temas actuales. Yo os invito a la tertulia cuando queráis, que hay un montón de temas, pero vamos a intentar centrarnos en la Constitución. Apunta a José Garrido y luego en Víctor. Y terminamos el bloque ya de la reforma, porque me tengo que ir a publicidad. Modelo territorial, y yo creo que he empezado un discurso en donde lo que he defendido es la vigencia del actual marco. Pero esa vigencia es algo que se debe ejercitar. Y difícilmente se puede mantener ese discurso si en paralelo, si de manera simultánea se está pactando gobiernos con Junts per Cat, con Esquerra Republicana de Cataluña, y cuando se está negociando Bildu, el presupuesto en Navarra, en Bildu. Y cuando en paralelo tu socio, Podemos, está reformando el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que de facto está vaciando de contenido las competencias estatales en ese territorio, y habla, entre otras cosas, de nacionales vascos. ¿Es totalmente incompatible?
totalmente incompatible. Y por lo tanto yo, desde la sensibilidad que representa el Partido Popular, no voy a tolerar ninguna acusación a nuestra formación política en base a la vigencia de los principios constitucionales y a la unidad del pacto. Y reitero, gran parte de los males que tiene este país son como consecuencia de la falta de coraje político del Partido Socialista. ¿De recoger firmas contra el Estatuto en Cataluña? Bueno, en todo No caso el viene a problema Responde a la de... pregunta que todavía no ha respondido. Tiene que No responde aclarar. a la pregunta Tiene que aclarar también. que no De lo hecho, estaba. fue declarado inconstitucional. Vamos a ir gran cerrando parte este de- bloque de la reforma. Enar, si quiere apuntar algo. Sí, yo la Constitución, decir que la Constitución sí habla de nacionalidades. Y en regiones. plural. También de Y ampara nacionalidades, su autonomía con lo cual, y la solidaridad con lo cual, entre todas que ellas. se hable de nacionalidades en una parte del territorio español entra también dentro de la Constitución. Sí, sí, yo he dicho que si Cataluña es una nación. Digo, no, Si quieres ahora puedes responder a la pregunta. estoy haciendo referencia a la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco que acabas de citar, que habla de nacionales. Evidentemente, Vascos. si hablamos de nacionalidades, Vascos. existen nacionales de esas nacionalidades. Y cuando habla de nacionalidades, entiendo que no se refiere solo a la española, porque si no hablaría de nacionalidad, Vale. plural y Pero singular. que- En cualquier vamos, caso, ya no yo sé. sí que considero, yo sí me com- parece- yo sí me que parece que considero, y he dicho defiendas desde eso, y he Enar, me dicho, parece y he dicho desde el escandaloso. primer momento que considero que la Constitución ya debe ser reformada con reforma de bastante entidad, en el sentido en que hay cosas que ya no representan a la sociedad española actual, dentro de la ley, no te preocupes, que no pretendemos hacer la revolución ni saltarnos ninguna ley, pero entendemos que debe haber un debate territorial y que desde luego esto no es este modelo. No es el modelo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos el Estado Sí, la ruptura federal. del No, la sistema ruptura actual. no. Defendemos el Estado federal, que es un Estado tan democrático como el que defiendas tú, como el de un Sí, pero Estado nación. Sí, pero Único que supone nación. de facto Vale, la ruptura entonces- del actual sistema entonces, que tenemos. Simplemente digo que es evidente, la situación política actual deja claro y evidente que es necesario retomar el debate político sobre muchos apartados y en concreto para garantizar que damos una solución política a un problema que existe en nuestro país, porque todo lo contrario, lo que se ha demostrado es que la aplicación del 155 no ha resuelto el problema Enar, y tú no ninguna, sabes y que no es- tú sabes ninguna política perfectamente- represiva lo ha hecho. No es Y un por problema último, en cuanto al político, es un Estado, y problema evidentemente, constitucional y de lealtad y si no me matan, si no constitucional. Va a acabo con resultar esto, que y la- si aplicar no me la matan, si Constitución no de digo represión, esto, Enar. y evidentemente también Madre mía. nosotros Madre defendemos mía. que debe someterse nuevamente por primera vez a referéndum la forma de Estado y por tanto La monarquía dejar que los ciudadanos parlamentaria. decidamos que si queremos seguir teniendo un rey, que para nosotros sigue Artículo siendo una 1.3 de la figura Constitución. anacrónica, claro, yo estoy hablando de reformarla, ¿no? De reformarla, el artículo 1.3 de la Constitución. Yo digo que debemos apostar por la República y que ha llegado el momento de hacer un referéndum sobre monarquía Sí, sí, república. que en porque, como paralelo de decía, lo que hacen los socios del Partido Socialista en Podemos, fomentando los referéndums. que yo no sé lo que hacen los Y ya socios te del lo digo Partido yo, Socialista. ya te Yo lo te digo digo yo, que si nosotros estáis todos ahí en la defendemos misma- un en la Estado misma- republicano y Miguel, federal vosotros. y que queremos tener ese debate. No huimos de debate y no somos poco valientes, todo lo contrario, debatamos y veamos qué modelo de Estado y qué forma de Estado queremos entre todos Pero los españoles porque y no solo asumís entre una que parte. eso es un debate que ya se tuvo y se No, pero resolvió se ha en dicho la que se Constitución del tuvo Español del en 38. unas condiciones políticas muy concretas, que salíamos de una dictadura de 40 años efectivamente, donde, y por eso, donde, no de alguna donde manera, había no, gente de alguna que manera, durante de una 40 manera años en clara y este país no evidente, podía opinar ni estás decir dinami- nada. Pero es que estás Y dinamitando no- con esa no, argumentación, claro que no estás se trata de dinamitar. dinamitando esos acuerdos, porque no les estás dando validez, Estoy diciendo porque que hay que los cambiarlos. estás diciendo que están acuerdos condicionados. Fue un acuerdo condicionado, no fue un acondicionado libérrimo, y eso no es cierto. Eso es El abrazo verdad. que se dieron los padres constitucionales fue real. Había fue mucha, real. había No, mucha no. gente de mi organización que estaba en la cárcel todavía, vamos a ser serios, cuando se Pero tuvo si ese antes de la debate. Constitución- Hombre, no me digas que no vamos estábamos... a repasar que- la historia de la transición, no vamos a repasar la ¿Por historia qué de la no? transición porque ¿Por qué iríamos, no? porque Porque no es tenemos el- tiempo es- entre otras es el- cosas y nos Ah, iremos bueno, muy lejos. pues ya sé. Pero hubo una ley de amnistía es que me política. van a Había este matar porque yo Hubo una no ley de coordino los amnistía tiempos. política. A mí me Tenemos gustaría que hablar terminar. de cómo mirar Por al Dios. futuro juntos, ¿no? De cómo mirar al futuro juntos. Yo creo que eso es de lo que tenemos que hablar. Sí, sí, claro, defendiendo
viendo lo que tenemos ahora, que es la Constitución del 78. Sara, termina si quieres apuntar algo y ya cerramos este bloque de la reforma. Bueno, simplemente no quería ya seguir dándole vueltas si me haces alusiones te lo agradezco. No, que no quería volver otra vez al momento de la Constitución, del momento en el que se firmó. Pues bueno, sí, efectivamente, yo lógicamente es lo que he dicho al comienzo de mi intervención, que sobre todo cabía destacar pues el consenso y el acuerdo que la hizo posible. Yo creo que en eso yo sí que estoy de acuerdo, pero bueno, que no pasa nada y no supone dinamitar nada. Jesús Ángel, pues plantear posibles reformas de la Constitución. Eso no supone que estemos desacreditando, esa... Yo no quiero utilizar la Constitución como un escudo. Bueno, pues y exactamente no por eso. Se puede blindar. Lo que sí que estoy diciendo... Algo que ha apuntado antes Henar, y saliéndonos ya del debate territorial, y que creo que también se puede valorar, que es la posibilidad de blindar el estado del bienestar. Ella ha hablado de derechos humanos, etcétera. Bueno, nosotros contemplamos la posibilidad de blindar el estado del bienestar a través de la Constitución. Bien. Dice Jesús Ángel Garrido, o decía, no está en la calle. Hombre, no está en la calle la reforma constitucional, pues porque como otras muchas cosas, no habla la gente cuando se está tomando un café por la mañana de reformar la Constitución, pero seguramente que habla de la cita del médico o del colegio de sus hijos y muchas cosas. Del colegio de sus hijos, de los colegios de los hijos y de los problemas que estáis poniendo desde el gobierno de La Rioja. Ya estamos. Ahora, es que no, eso sí que son cuando le conviene irse por las ramas, pues ya le interesa la Constitución. Has hablado tú de la educación, artículo 27, artículo 27 de la Constitución, libertad de elección de los padres. Ese que según la ministra de Funciones dice que no existe. De blindar pues empieza por cumplir la Constitución y la libertad de elección de los padres. Y se está cumpliendo perfectamente. Por cumplir la libertad de elección de los padres. Finiquitamos este bloque. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. 5 minutos que nos relajamos, volvemos y vamos a hablar, por ejemplo, de esa jornada de puertas abiertas, de la participación de los niños en el Parlamento que han leído los artículos y así nos relajamos todos un poquito. Hasta seguida regresamos hasta ahora. Ya hemos regresado de publicidad, vamos a hablar ahora de la difusión de la Constitución, porque ya saben ustedes que este pasado fin de semana en Madrid tuvo lugar la tradicional jornada de puertas abiertas, en la que muchos ciudadanos pasaron por el Congreso de los Diputados, un congreso que además precisamente hoy ha comenzado a arrancar en esta nueva legislatura. ¿Qué os parece a vosotros estas actividades que hay? Mañana el Parlamento va a tener un acto de conmemoración del 41 aniversario de la Constitución. ¿Cómo lo veis vosotros? Empezamos al revés ahora, Pablo, si quieres, empezamos por ti. Bueno, yo creo que es necesario este tipo de actos, ¿no? Mañana tenemos un acto en el Parlamento, como bien decías, para celebrar el aniversario de la Constitución. Ojalá podamos celebrar muchos más en el Parlamento de La Rioja, además en el Parlamento de La Rioja, que al final es una institución muy necesaria para nuestra comunidad autónoma y que existe, entre otras cosas, gracias a la Constitución, que permite que exista nuestra comunidad autónoma, ¿no? Por lo tanto, es un sitio estupendo para hacer esta celebración. Yo creo, de hecho, que deberíamos tener más celebraciones, hacer que la sociedad se implicara más todavía en celebrar la Constitución, en conocerla, en saber en profundidad cuáles son esos derechos y esas libertades que la Constitución nos da, porque tengo la sensación de que a veces no conocemos del todo la grandeza de nuestra Carta Magna, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es necesario, pero creo que más necesario que hacer un día de puertas abiertas es necesario hacer que todos los días sean días de puertas abiertas. Y en ese sentido yo creo que es fundamental establecer un mecanismo para que la gente acceda no solo un día de fiesta, no solo para conmemorar la Constitución, sino para controlar directamente y para evaluar qué es lo que hacen sus representantes, sea en el Congreso de los Diputados, también aquí en el Parlamento de La Rioja, donde está muy limitado el acceso, y creo que ese es uno de los compromisos que debemos asumir para intentar abrir más las puertas. Es necesario también difundir más los debates que tenemos, porque decía Jesús Ángel Garrido que eso no está en la calle, pues lamentablemente muchas de las cosas que nosotros hablamos en el Parlamento
No sé si no están en la calle o ellos no saben que los hablamos. En resumen, creo que cuanto más cercano esté nuestra actividad, la actividad de los parlamentarios, de los diputados, de los senadores, de los ciudadanos, mejor tarea haremos. Y en ese sentido, pues yo creo que es fundamental abrir las puertas y que nosotros intentemos explicar a la gente todos los días qué es lo que quiere que nosotros defendamos en los parlamentos. Igual resulta que se acaba debatiendo en la calle de si monarquía o república y también se acaba hablando de centros escolares y de otro tipo de cuestiones y de lo que uno y otro hemos hecho en el Parlamento, ¿no? Porque una de las grandes ventajas de nuestra comunidad es su dimensión, ¿no? Su pequeña dimensión, que casi puedes hablar con los votantes directamente, el voto es secreto y por tanto muchas veces no lo sabes, pero yo creo que tenemos que escuchar más y que ellos también tienen que saber o intentar controlar más lo que hacemos sus representantes en las instituciones. Yo creo que este tipo de actos que se han convertido en una tradición ya, tanto en España, ¿no?, que vemos que siguen haciéndose largas filas para entrar al Congreso, ¿no?, y que la gente se la ve expectante, que disfruta, ¿no?, saludando a los representantes políticos que en otras ocasiones no pueden ver más que en la tele, ¿no? Pues yo creo que da muestras de que al final sí que realmente nuestra sociedad, la sociedad española, la sociedad riojana, pues que sí que se interesa por la vida política, sí que se interesa por las instituciones desde las que se rige, ¿no?, de alguna manera su vida, y por lo tanto pues está muy bien. Aquí en La Rioja también lo hacemos, efectivamente, en el Parlamento, incluso vienen los más pequeños y también pues desde algunos institutos, centros escolares, con frecuencia todos los años, ¿no?, pues asistimos a una especie de desfile de representantes políticos, diputados, delegados de gobierno, bueno, pues expresidentes, a los que se les solicita desde esos centros colaboración para que vayan un día, y seguramente algunos de vosotros incluso ya habréis tenido la oportunidad de hacerlo, a dar una charla, ¿no?, sobre la Constitución. Y bueno, pues yo creo que está bien esa labor didáctica, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Hablamos también muchas veces de la Constitución Europea, ¿no?, cuando ha tocado votarla, de que no la conocíamos, bueno, yo creo que también pues en muchos sectores de la sociedad hay que conocer mejor también la Constitución, y creo que esta es una buena forma de hacerla visible, más allá del día de fiesta, ¿no?, que celebramos. Yo cuando era pequeña, yo no había nacido cuando se aprobó la Constitución, creo que el señor, si no me equivoco, de los que estamos aquí, creo que el señor Baena y yo no habíamos nacido ninguno de los dos. Tampoco tan mayor. Es verdad, Víctor, perdona. Víctor, perdona, me refería de los cuatro. Los tres somos La hijos de la la barba me han traicionado. Durante unos años de esa tierna infancia te suena, bueno, el día de la Constitución, como una cosa, ¿no? Y claro, ahora es verdad que se hace un trabajo muy importante para darla a conocer, para implicar a la ciudadanía y para enseñarla. José Ángel. Pues yo iba a decir que yo me considero un hijo directísimo de la transición y por lo tanto tengo tanto cariño y tanto aprecio a ese periodo de nuestra historia de España por todo lo que ha supuesto. No se puede conocer lo que, o sea, no se puede amar, no se puede querer, no se puede apreciar lo que no se conoce. Y por lo tanto eso hay que enseñarlo, y yo creo que desde las instituciones, desde los partidos políticos, también desde el Parlamento, de los parlamentos autonómicos, yo creo que todo esfuerzo que se haga por dar a conocer nuestras normas estatutarias o la propia Constitución, evidentemente, pues es poco, ¿no? Yo creo que en el Parlamento sí que poco a poco, en el Parlamento regional se han ido dando direcciones en ese paso, pero bueno, tampoco pasaría por abrir o inaugurar o empezar y probar, ¿no?, una jornada de puertas abiertas, ¿no? Sí que es cierto que el Parlamento, yo lo creo que es una institución relativamente abierta, el público puede asistir a las sesiones. Hace poco hemos tenido una sesión maratoniana de lectura de distintos artículos de la Constitución protagonizadas por alumnos de distintos colegios, imágenes, exactamente, ¿no?, en La Rioja. Bueno, pero creo que todo lo que hagamos será poco, ¿no? Será poco porque realmente, reitero, no podemos apreciar, no podemos valorar en su justa medida aquello que no se conoce, y requiere por lo tanto una gran labor didáctica que nos compete a quienes pues tenemos la obligación de ejercer día a día la política. Pues hablábamos, conocemos poco la Constitución española, conocemos poco las normas, ¿no?, de esa Carta Magna. Deberíamos de preocupar, bueno, hemos visto a niños ahí leyéndolo, debería de explicarse mejor la Constitución en el colegio, por ejemplo. Bueno, sí, yo... Enar, por favor. No. Bueno, en principio hay un problema que no es que no se conoce porque no se enseña tampoco. Quiero decir, yo sí que considero que las normas fundamentales
de un Estado y de una comunidad autónoma. En ese sentido también incluiría el Estatuto de Autonomía, pero y sobre todo también el mecanismo de funcionamiento de las instituciones, ¿no?, que vienen recogidas en la Constitución, pero también en las leyes orgánicas. Yo creo que hay muchos ciudadanos que ni tan siquiera saben cómo se eligen a los concejales. Digo, el ayuntamiento como administración más cercana al ciudadano. Me decían una vez a mí que, bueno, tú nombra a Menganito de concejal. Digo, yo no nombro a nadie, como lo votan los ciudadanos. Quiero decir, una cosa es que las listas se hagan desde los partidos políticos mayoritariamente, sin perjuicio de las candidaturas de las agrupaciones de electores que puedan existir, pero que los niños debieran empezar a conocer también cómo se eligen a los representantes, y además yo veo que es algo que ahora sí que está de actualidad, sí que hablan, preguntan mucho sobre ese tipo de cuestiones, y creo que sería fundamental incluir una asignatura específica dentro del currículo escolar, pues al nivel que procediera, evidentemente, y básico también la formación en derechos humanos y los derechos constitucionales, pero también los derechos humanos en su conjunto, ¿no? Yo creo que incluiríamos también, pues eso, los derechos incluso del niño, ¿no? También recientemente se hizo el acto en el Parlamento del Día Mundial de la Infancia, del ¿no? Día Mundial de la Infancia, y creo que es algo que hay que difundir y que se debe conocer desde joven, ¿no? Sí, el Día Mundial de la Infancia, el acto que comentaba Enar, la verdad es que fue un acto muy bonito, a mí me gustó mucho, creo que estuvo muy bien. Sí, por supuesto que hay que hacer más actividades, difundir más el conocimiento de la Constitución. Por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Enar, en que creo que es necesario en los colegios enseñar a los niños sobre el contenido de nuestra Constitución, sobre los derechos, las libertades que nos da la Constitución, ¿no?, a todos los ciudadanos españoles, que nuestros hijos entiendan bien lo que es el concepto de ciudadanía, por qué tienen la obligación de actuar de una manera en un momento determinado, o la libertad de poder actuar de otra, y todo eso en definitiva, pues como hemos dicho, está recogido dentro de nuestra Constitución, y creo que sería muy importante que a nuestros hijos se la enseñáramos más en profundidad. Desde el colegio, pues sería un muy buen sitio para que esto se hiciera, sí, sin duda. Ángel. Pues sí, claro, evidentemente, ¿quién puede decir lo contrario, ¿no? Solo si se conoce algo que te afecta directamente puedes reclamarlo como un derecho, ¿no? Y antes, durante el debate, pues estábamos hablando del derecho a la libertad de educación de los padres, por ejemplo. Es algo tan básico como eso, bueno, que si conoces que evidentemente es algo que aparece protegido y amparando expresamente la educación, lo puedes exigir y debe ser exigido. Y en ese sentido, pues claro, corresponde por otra parte a las administraciones la obligación, ¿no?, de corresponder a esa exigencia, ¿no? Y eso supone la existencia de una sociedad civil madura, responsable, ¿no?, que de alguna manera se pone en primera persona en todo lo que hace referencia, bueno, pues a su desarrollo en cualquier ámbito, ¿no? Y en ese sentido, como Partido Popular, pues estamos plenamente, compartimos plenamente ese criterio de que sean los individuos, cada uno de ellos, los que libremente, ¿no?, determinan y exijan y reclamen a las administraciones la defensa de sus derechos y, por lo tanto, el ejercicio de las obligaciones que conlleva a las administraciones. O sea que, sin duda, sí. Pues, ¿qué te voy a contar, Víctor? Que eres periodista y, bueno, pues conoces perfectamente que una sociedad bien informada en cualquier materia, una sociedad bien formada, pues efectivamente, como decía Jesús Ángel, pues tiene criterio, es una sociedad crítica y es una sociedad capaz de discernir entre una cosa y otra, capaz de elegir mejor y de exigir, ¿no?, en una sociedad como la que estamos. Sí que es cierto que en un momento en el que vivimos ahora, ¿no?, en el que parece que todo se resume en 140 caracteres, estamos tan acostumbrados... Si es bueno o malo, ¿eh? Estamos ahí con ese debate. Claro, que parece ser que hemos perdido incluso en algún caso la capacidad de concentración, ¿no? Y entonces parece que muchas veces nos sobra casi todo, y sobre todo lo que tenga algo tan sesudo como una norma, como una ley, como un estatuto. Bueno, parece que nos pueda sobrar todo, pero sí que es verdad que de alguna manera no podemos perder, hay que evitar, ¿no?, que se pierdan ese tipo de cosas por el camino, y hay que hacer un pequeño esfuerzo.
Y ya que, bueno, me imagino que estamos ya terminando, hemos visto las imágenes del Congreso y lo habéis comentado, lo hemos comentado antes, hoy han tomado posesión los nuevos diputados, los nuevos senadores, y bueno, pues quería felicitarles desde aquí a los nuevos diputados y diputadas riojanos y a los nuevos senadores y senadoras riojanos. Pues me sumo a la felicitación, igual que al resto de mis compañeros. Gran día de hoy. Felicitación y que, bueno, pues que trabajen por los riojanos durante esta legislatura, que esperemos que sea larga y nos dure un poco más que la anterior. Bueno, en cualquier caso, gracias a los cuatro por haber estado esta noche aquí, ha sido un placer charlar con ustedes. Pues muchas gracias. Nosotros nos despedimos, ya saben que mañana miércoles nos veremos a partir de las 2 de la tarde en Conexión Rioja, y luego por la noche, después de la receta de la semana, está el programa Mujeres y Riojanas. Se lo digo siempre, merece la pena ver este programa que emite Popular Televisión esta temporada. En esta noche de miércoles vamos a conocer la realidad de la mujer en el ámbito rural a través de diversos testimonios. No se lo pierdan. Adiós, buenas noches.